Listo, ya estamos compartiendo la presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar. Estamos, como bien lo comentaba nuestro coordinador, en nuestra última clase, en nuestra última sesión, y hoy nos toca ver cultura de servicio, evaluación y mejora continua. A ver, vamos a empezar, chicos. Listo. Vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la cultura de servicio, sobre la evaluación y la mejora continua, como les decía, que es uno de los últimos, bueno, es el último tema que vamos a revisar el día de hoy, pero sobre todo la importancia que tiene tener en cuenta no solo decir o proponer estrategias o enfocarnos en darle la mejor calidad, el mejor servicio, la mejor atención, la mejor interacción, el mejor trato y todo lo que hemos venido trabajando en estas últimas clases al cliente, ¿no? Si bien es cierto, es importantísimo, pero hay un elemento fundamental que también, o hasta el momento no lo hemos tocado y que es importante poder mencionarlo porque es quien hace posible que todo esto de las habilidades, que todo esto positivo del buen trato y todo lo que hemos dicho realmente se traslade, se transmita de manera correcta hacia el cliente, ¿no? Que es quien paga por un servicio, quien paga por un producto, teniendo en cuenta que tenemos nosotros dos tipos de clientes, que es un cliente interno y es un cliente externo, que probablemente ya lo haya yo mencionado en alguna otra clase, ¿no? Cliente interno es, ya sabemos, perdón, externo, el que paga, ¿no? Por su producto, por su servicio. Y el cliente interno somos los trabajadores de una empresa, que también es importantísimo que se nos pueda cuidar, también es importante, como les decía hace un momentito, tener foco en nosotros, ¿no? En las personas que estamos de cara al público, porque pues somos los encargados de brindarle toda esta experiencia. Si el trabajador no está contento, si el trabajador que es clave para toda esta experiencia no está satisfecho, no se siente bien con el equipo de trabajo, con su jefe, con su ambiente, con la empresa, con los beneficios que pueda recibir por parte de la empresa, pues obviamente no se va a transmitir todo lo que se quiere al cliente de manera correcta, ¿no? A veces es perceptible cuando un trabajador no está bien remunerado o está en un ambiente bastante complejo y el cliente no recibe lo que realmente necesita a nivel de experiencia. Entonces, vamos a enfocarnos en eso. Vamos a hablar sobre la importancia de los trabajadores para poder brindarle al cliente esta experiencia que tanto se necesita. Entonces, en un mundo altamente competitivo como en el que estamos viviendo, y lo hemos dicho ya en todas las clases, ya no competimos por producto, ahora competimos también por experiencias. Entonces, la calidad en el servicio se ha convertido en un factor diferenciador clave para cualquiera de las empresas. La cultura de servicio, la evaluación y la mejora continua son componentes esenciales para garantizar una atención excepcional y la fidelización del cliente. Cuando hablamos en este caso de cultura de servicio, nos referimos a lo interno, ¿no? A cómo está el ambiente dentro de la empresa, a cómo se siente el colaborador. Siempre pongo el ejemplo del triangulito, que es la empresa, el cliente y el trabajador, y todo tiene que estar, digamos, en buenos términos para que todo lo que quiera transmitir la empresa al cliente, pues por medio del trabajador, se ejecute de manera adecuada. Si falla algo de esto, pues lastimosamente el cliente no va a percibir lo que la empresa quiere. Entonces, ¿qué es cultura de servicio? Es el conjunto de valores, de actitudes, de comportamientos que una empresa tiene, en este caso, para poder garantizar una atención excepcional, pero desde el cuidado del trabajador, ¿no? Desde que el trabajador se sienta bien para que lo transmita al cliente. Entonces, es un pilar fundamental de la identidad corporativa y debe ser promovida por todos los niveles de la empresa. No podemos decir, por ejemplo, que el único responsable de poder brindarle una buena experiencia al cliente somos nosotros, ¿no? Los que estamos de cara al público, porque hay procesos detrás, hay más personas, hay más áreas, hay más departamentos que involucra también que toda esta experiencia o que todo este conjunto de experiencias realmente se traslade o se traduzca en algo que el cliente perciba como eficiente, como positivo, ¿no? Como bueno. Entonces,
el área de atención al cliente no está aislada, siempre está en contacto con las demás áreas, con los demás departamentos, con demás jefaturas. Entonces, es un compromiso que realmente es a nivel general, no somos los únicos responsables de poder brindarle al cliente lo mejor, porque yo le puedo dar al cliente el mejor servicio, la mejor atención, pero de repente los trámites son muy engorrosos. De repente los trámites para que el cliente haga cualquier por ahí documentación es súper lento. Los sistemas que manejamos son muy obsoletos de repente. Entonces, eso también va a interferir en la experiencia que le damos al cliente y también interfiere en la experiencia de nuestro trabajador porque no permite que pues se desenvuelva y se desarrolle de manera correcta y que se cumple esa finalidad, que es brindarle al cliente ese buen servicio, ¿no? Porque hay elementos que por ahí están fallando que tal vez dependen también de otras áreas. Entonces, es un compromiso general. Ahora, vamos a hablar de la experiencia del colaborador. Y por experiencia del colaborador no nos referimos al currículum, ¿no? O a qué tanta experiencia tiene en distintas empresas, sino en cómo se siente el trabajador, cómo se siente el cliente interno con su ambiente laboral. Porque como les decía, esto se transmite hacia el cliente. Si yo estoy en un ambiente hostil, en un trabajo en donde para poder cumplir mis metas de repente de venta me tratan mal, me amenazan con que no me van a renovar contrato, o por ahí hay un seguimiento bastante presente, pero de manera negativa, pues el trabajador va a estar en un estrés constante, lo cual va a impedir que se desenvuelva correctamente con el cliente. Entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros en nuestra empresa, en nuestro negocio, con nuestro ambiente, con nuestro jefe, con nuestros compañeros? Todo eso realmente tiene importancia en lo que le entregamos al cliente. Entonces, es la percepción global que un trabajador tiene de su empresa a lo largo de su trayectoria dentro de la organización. Incluye aspectos como que el ambiente laboral, como les decía, cómo se siente el trabajador, la cultura organizacional, el compromiso que puedan tener las demás áreas para poder trabajar en equipo, las oportunidades de desarrollo que realmente el trabajador pueda sentir que puede crecer dentro de esta empresa, ¿no? Que su esfuerzo realmente que le pone día a día le va a llevar hacia algo que se va a transformar en un crecimiento profesional, en que pueda crecer también dentro de la empresa y que este crecimiento también venga con un crecimiento personal a nivel de la parte económica, ¿no? Que sabemos muy bien que la parte económica también te permite tener cierto crecimiento a nivel de calidad de vida, entre otras cosas más. Otro tipo de componente que consideramos dentro de la experiencia del colaborador y que también es importante es la relación con nuestros jefes, como lo mencionábamos, el acceso a herramientas y recursos adecuados para yo poder desempeñar mi trabajo. Estoy en una empresa en la que atendemos constantemente clientes, pero tengo lo necesario, o sea, tengo a lo mejor una empresa que me brinda un uniforme y que ese uniforme se renueva cada cierto tiempo. Estoy en una empresa en la que me entregan una computadora en buen estado para poder trabajar, un internet estable, un sistema que realmente es eficiente, no un sistema que se está cayendo constantemente, porque esto, como les decía, impide que el trabajador se desempeñe de manera adecuada, ¿no? Entonces, hay varios elementos. Inclusive podríamos mencionar elementos físicos a nivel de desde el escritorio que le puedan dar, que pueda estar a nivel ergonómico para el trabajador, entre otras cosas más, porque hay un montón de elementos que realmente tienen mucho que ver en cómo el trabajador percibe que también cuidado está dentro de su empresa, pero todo esto definitivamente tiene que traducirse en lo que recibe el cliente, ¿no? El cliente externo. Entonces, es fundamental porque los colaboradores satisfechos, motivados y comprometidos, definitivamente lo que va a traer consigo es un mejor servicio al cliente. La relación, como lo dice acá, es bastante clara y lo voy a resaltar. Una excelente experiencia para los colaboradores se traduce en experiencia excepcional para los clientes, ¿no? Y es totalmente cierto. Un cliente interno feliz, un cliente interno satisfecho con lo necesario, con los recursos,
pues va definitivamente a reflejarse todo eso bueno que te da la empresa en lo que tú le vas a entregar también a tu cliente, ¿no? Porque eres la cara del negocio, eres la cara de la empresa. Y lo que buscamos es eso, que el trabajador también se sienta bien, no solamente enfocarnos en el cliente. De hecho, hay una crítica bastante importante que lo comenta Rodrigo Fernández, que es uno de los que habla muchísimo de experiencia del cliente y habla de que la gran mayoría de empresas solo se enfoca en, o habla, de hecho habla sobre la ley de Pareto, ¿no? Y dice el 80% de las empresas se involucran muchísimo en captar, en poner fondos, en buscar la manera de traer más y más clientes y no se enfocan mucho en retener los clientes que ya tienen y también en retener ese cliente interno, ¿no? Ese talento que hace que realmente todos esos clientes que actualmente son parte de la empresa se puedan fidelizar, porque el trabajo o la chamba, como decimos los peruanos, que hacemos constantemente para poder fidelizar al cliente es importante y mucho tiene que ver con la conexión que tú puedas tener con el cliente que atiendes en tu día a día. Entonces, una empresa no puede ofrecer una cultura de servicio sólida si sus colaboradores no están alineados con su visión y con los valores de la empresa. Para que una cultura de servicio sea efectiva, primero debe haber una experiencia de colaborador positiva. Primero, el empoderamiento. Y aquí les pregunto, para participar un poquito y por ahí leer sus opiniones. ¿Qué entendemos cuando hablamos de empoderamiento a los colaboradores? ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando escuchamos este término? Ya que hemos venido diciendo en estas últimas 6 diapositivas sobre la importancia del trabajador, la importancia del cliente interno, de cómo se siente, del clima laboral que percibe, de sus herramientas, de sus recursos. Entonces, ¿qué significa para nosotros el empoderar a los trabajadores que se relacionan constantemente con los clientes? ¿Qué involucra? ¿Qué significa? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando escuchamos este término de empoderamiento? Que tal vez para muchos de nosotros no es un término ajeno, ¿no? Tal vez para Carmen, para Elizabeth, para Jorge, para Liliana, para Ronald, a lo mejor es un término que lo escuchamos o lo hemos oído en nuestro día a día, pero que tal vez hacia otro contexto. Pero a nivel de trabajador, de colaborador, de atención al cliente, ¿qué significa para nosotros el empoderamiento? ¿Cómo una empresa puede empoderar a sus trabajadores en atención al cliente? Solamente diciéndoles lo que tienen que hacer, solamente remarcándoles las metas que hay que cumplir mes a mes y que es a veces un poco difícil, ¿no? Poder llegar a las metas dependiendo de la temporada en la que nos encontremos. Entonces, ¿qué es para nosotros, chicos? Empoderar a los clientes, perdón, al trabajador. Sí, al cliente interno, está bien. ¿Qué significa el empoderamiento? ¿Qué involucra este término? ¿Cómo las empresas pueden hacer o cómo las empresas pueden empoderar a los trabajadores en su día a día a través de las funciones que puedan realizar? A ver si por ahí tienen alguna idea, algún comentario sobre lo primero que se les pueda venir, como les comentaba, a la mente. No hay necesidad de googlear nada. Si la respuesta no está encaminada, no pasa nada, acá le damos forma. Pero, ¿qué entendemos por empoderamiento? ¿Qué cosa es? ¿Qué será para nosotros? No mucho se habla, como les decía, en nuestro día a día, del empoderamiento hacia un género en específico, pero a nivel de colaboradores, a nivel de trabajadores, donde no hay un solo género, entonces, ¿qué significa? ¿No? Porque es bastante, a veces difícil, como les decía hace un ratito, porque muchas de las empresas se enfocan en captar clientes, pero pocos se preocupan por su cliente interno, porque se sienta bien. Y una de las maneras de poder empoderar al trabajador es a través del conocimiento, ¿no? Que es a través de las capacitaciones que se le pueda brindar al trabajador, pero ya hemos hablado nosotros que no basta con que yo ponga una persona a que les dicte una clase y se acabó, ¿no? Y ya vayan a trabajar después de ese día de la charla y cada uno sigue con sus funciones, sino que es importante poder corroborar que realmente esa capacitación que se le ha brindado al colaborador está funcionando, ¿no? Que hubo un cambio, hubo un antes y un después
luego de esta capacitación, porque hay una inversión que se está haciendo de por medio. Entonces, ahí entra en que esta capacitación debe ser continua, no basta en que la hagamos una vez al año en una sola cosa y no le vemos la cara nunca más al capacitador y se acabó, porque es un poco complicado hacer un hábito, una buena práctica, ¿no? Entonces es algo que tiene que ser constante. Por ponerles un ejemplo, ¿ah? Porque hay muchas formas de poder empoderar a los trabajadores. Otra de ellas es el reconocimiento y la motivación, lo importante que es realmente poder motivar a nuestros trabajadores, que yo como colaborador o como colaboradora de atención al cliente, en donde el estrés puede ser constante, en donde no sé si me va a tocar un cliente bueno o me va a tocar un cliente malhumorado que va a venir tal vez a perjudicar un tantito mi día, ¿no? Y ya hemos hablado sobre no dejarnos influenciar por esas cosas, pero a veces es, por ahí no hay forma de que esto no suceda, pero de poder reconocer al trabajador, de hacerlo sentir bien, de hacerlo sentir valioso, de poder motivarlo con cosas muy pequeñas, podemos realmente hacer que nuestro trabajador se sienta bien. En un ambiente de trabajo saludable, preocuparnos, en este caso, viene más por el liderazgo, ¿no? De que el líder pueda involucrarse, que pueda sentir o que pueda hacer sentir a su equipo que puedan expresarse tranquilamente, que no tienen ningún tipo de restricción de repente para poder poner en práctica su creatividad, para poder brindar ideas, que los colaboradores se lleven bien también, que es importantísimo para que todo pueda fluir de una mejor manera. Número 5, el liderazgo inspirador. Lo veíamos en el ejemplo de Movistar, la clase antepasada, ¿no? Que fue la del día lunes. Veíamos en la clase de clientes difíciles, en este video de Movistar, cómo la colaboradora lidiaba con un cliente bastante complicado y a pesar de que tuvo, digamos, entre comillas, el refuerzo del de seguridad, no fue en este caso el respaldo que se necesitaba en su totalidad para que puedan calmar la situación. No hubo un jefe, no hubo un supervisor, no hubo un encargado, como muchos de ustedes me decían en el chat la clase pasada, y me decían, pero Diana, nadie como un jefe, un supervisor, un encargado se acercó a ayudarla o a llevarse al cliente a otro lado, ¿no? Y a veces hay un liderazgo que realmente no te inspira confianza, no te inspira poder desempeñarte de una manera correcta porque no sientes ese apoyo necesario. Y yo les ponía el ejemplo en la primera clase sobre esa jefa que tuve hace muchos años, que tenía estilos de comunicación bastante negativos con el equipo. Tal vez no era directamente conmigo porque estaba en un puesto más administrativo, pero sí con el equipo de ventas o con el equipo de captación, ¿no? Que era una jefa o una líder con la que sí o sí había que comunicarse todos los días de todas maneras y más aún los fines de semana que había reuniones y tenía comentarios como los que les dije en la primera sesión de a ustedes no se les paga por pensar, se les paga por hacer las cosas. Entonces trabajas bajo una presión que ya de por sí la tienes por las metas, por hacer bien las cosas, pero sobre todo con la presión de que si te equivocas, sabes que te van a tratar peor de lo que ya te tratan, ¿no? Entonces, por ahí también es importantísimo dentro de esta cultura de servicio que va enfocada hacia el trabajador para que se refleje de manera positiva hacia el cliente externo ese buen liderazgo, esa buena jefatura, ese buen equipo, esa buena persona con la que te puedas topar a nivel de jerarquía, que te inspire confianza, ¿no? Que te inspire crecimiento y no que te reprima, como muchas veces sucede. Entonces, ¿cuál es el impacto de la experiencia del colaborador en la atención al cliente? Veamos. Primero, mayor compromiso con la empresa y sus clientes. Mejor capacidad para resolver problemas de forma efectiva y empática, porque sabemos que si hay algún problema, el colaborador va a estar capacitado, va a tener todas las herramientas y los recursos necesarios para poder sobrellevar esta situación con sus clientes y no va a tener el miedo de cometer algún error de repente o el miedo de derivarlo con sus jefes porque lo van a gritar o porque lo van a tratar mal. Número 3, actitud proactiva en la mejora del servicio, que es definitivamente no espera que me digan qué cosas hacer, ¿no? Sino ya yo
tener el conocimiento necesario para saber en qué momento actuar y cómo debo sobrellevar ciertas situaciones. Y número 4, que es importante, es la menor rotación, lo que fortalece la estabilidad y la calidad de servicio. Sucede algo en el área de atención al cliente, que puede ser un área en la que haya un montón de trabajo o bastantes convocatorias disponibles para poder postular, pero también está el otro lado, ¿no? Del por qué muchas veces de estas convocatorias. Una puede ser porque haya poca vocación de servicio, puede ser porque el trabajador o el joven o la jovencita postuló y a ver cómo le iba y bueno, no le terminó gustando y no fue lo suyo y renunció y se lanza la convocatoria, pero que también está del otro lado, ¿no? En el cual tienes un equipo ya bien fortalecido, un equipo por ahí que te produce correctamente, pero como no hay un trato adecuado, no hay buenos beneficios, no hay un buen liderazgo, no hay un buen clima laboral, de repente por ahí trabajan bien, producen bien, pero bajo presión, a lo mejor uno u otro trabajador termina renunciando. Entonces te desequilibra el equipo que actualmente tienes, lo que involucra volver a lanzar una convocatoria para tener un nuevo personal. Ese nuevo personal no te va a producir lo mismo que un trabajador antiguo, definitivamente eso es súper claro, pero que va a pasar por un proceso de adaptación, por una curva de aprendizaje. Cada uno de nosotros aprende de manera distinta en tiempos distintos, entonces puede que se adapte rápido, como que se adapte también de manera lenta y que al final vea que el ambiente no es bueno, vea que la presión no es adecuada y termine renunciando y nuevamente busques otro personal, ¿no? Y así te lo vas a pasar buscando hasta que se adapte a tu equipo y te va a generar, como les comentaba, un desequilibrio que no es adecuado ni para el equipo ni para los clientes, porque no vas a saber cómo atender correctamente a un cliente al inicio, porque hasta que aprenda y se adapte, no vas a saber resolver ciertas situaciones, ciertos reclamos, ciertas quejas, porque obviamente es su primera vez con la que se va a encontrar con este tipo de circunstancias, entonces por ahí van a haber muchas debilidades que se tienen dentro del equipo de atención al cliente, por eso es importantísimo poder trabajar de manera correcta con los equipos que podamos tener, ¿no? O encontrarnos en este caso con equipos o con jefaturas o con liderazgos o con empresas que se preocupen mucho por cuidar también a su cliente interno. ¿Qué elementos tenemos dentro de la cultura de servicio? Primero, el liderazgo y el compromiso directivo, que esto involucra, que como les decía, ¿no? No solo la responsabilidad de poder atender correctamente a los clientes o de poder brindarle una buena experiencia, es nuestra, porque también depende de todo el equipo, del jefe, del que está arriba de esa persona. Por ponerles un ejemplo, es como mis chicos, por ejemplo, mi equipo de trabajo, los chicos de ventanilla y los chicos de plataforma atiendan súper bien a los clientes, pero ante algún inconveniente que a lo mejor ellos no puedan resolver, pero que lo hayan gestionado a nivel de comunicación de manera correcta, los deriven conmigo, ¿no? Y vayan conmigo al cliente y se topen de repente con una persona malhumorada que no los saluda al cliente, que le pregunta de manera muy déspota cuál es el inconveniente que tiene, cuál es el reclamo que va a presentar, no le explica bien al cliente el proceso, de repente los protocolos. Entonces, de nada sirve que los chicos se esfuercen a atender bien a los clientes cuando hay otra persona que no lo está haciendo correctamente. Y que nos pasó, por ejemplo, a nosotros, ¿no? Y suele pasarnos realmente a veces de manera continua porque solemos rotar por diferentes sedes cada cierto tiempo y a veces pasa que nos esforzamos muchísimo realmente por darle al cliente una muy buena atención a nivel de ventanillas, a nivel de plataformas en el banco, pero pasa que cuando encuestan al cliente, por ejemplo, no califican bien a mis chicos, ¿no? Y como sí le hacemos seguimiento a las respuestas de los clientes, cuando leemos las respuestas del cliente o cuando de repente me ha tocado ver que a tal persona que estoy segura que ha atendido súper bien porque no tiene problemas con los clientes, por ahí lo han calificado bajo. Yo, por ejemplo, me tomo el tiempo de llamar
al cliente, ¿no? De decirles que somos de agencia tal y queremos saber cuál fue su experiencia, que me cuente un poquito del porqué de la calificación que le dio al trabajador para ver en qué podemos mejorar. Y me ha pasado muchas veces que me han dicho, no, señorita, lo que pasa es que yo me fui al banco porque tenía un problema con mi asesor de créditos y en Ventanilla me atendieron, pero me derivaron, fueron amables, me derivaron con créditos y como con créditos no lo pude solucionar porque no me atendieron bien, mi asesor realmente es un joven con el que no se puede hablar, terminé hablando con el encargado, que es el jefe de créditos. Entonces, el jefe de créditos también, señorita, la verdad es que no me dio ninguna solución. Luego bajé y recuerdo que hablé con una señorita de lentes, una señorita alta y me atendió por ahí. Y obviamente están hablando de mí. También me atendieron bien, correcto, pero los de créditos me atendieron muy mal, señorita. Entonces, por eso es que di esa calificación. Nos damos cuenta de que realmente ahí no hay un compromiso a nivel de toda esa agencia, ¿no? De toda esa oficina como tal, por darle al cliente lo mejor. Y a veces me ha pasado, o sea, que he tenido que tomarme el tiempo de reunirme en este caso con los líderes de los equipos y decirles, oye, pero miren, ¿qué pasa? ¿No? O sea, mis chicos se esfuerzan un montón, yo me esfuerzo un montón por darle al cliente lo mejor, pese a que en el primer piso el tráfico de clientes es sumamente alto y el de ustedes es un poco más bajo, nos está reflejando lo bueno que damos abajo con lo que ustedes le dan al cliente en cuanto a atención. Entonces nos perjudica a nivel de encuestas, a nivel de respuestas, a nivel de bonificación, porque en este caso el banco paga un bono extra por la calificación que le dan los clientes a los trabajadores en cuanto a experiencia. Entonces se están perjudicando de manera indirecta por el trabajo que están haciendo ustedes a nivel de servicio, ¿no? Entonces, no hay un compromiso y toca trabajar y toca reunirse y toca realmente escuchar por ahí qué está pasando, porque es que no estamos brindándole al cliente lo que realmente queremos, ¿no? ¿Por qué no hay ese estándar o por qué no hay ese trato homogéneo entre una área y la otra? ¿Por qué el área de operaciones sí brinda un buen servicio pese a la cantidad de público que atiende en el día? ¿Y por qué el área de créditos o el área de reclamos, por ejemplo? Bueno, con reclamos no hay mucho problema, pero sí con el área de créditos porque es que no tienen ese mismo estándar en atención. Entonces toca ahí trabajar, o como les comentaba, toca reforzar valores de la empresa, toca reforzar realmente del por qué estamos ahí, de la importancia del cliente, de que el trabajo es en conjunto, de que no podemos perjudicar el esfuerzo, ¿no? Entonces, toca realmente tomar por ahí acciones y ver que este liderazgo y este compromiso sea a nivel general y no solo de un área o de dos o tres personas, porque es un compromiso que tiene que ser a nivel de toda la empresa o en nuestro caso a nivel de toda la oficina. Segundo, que es el enfoque en el cliente. Y es que toda la empresa debe alinearse en torno a la satisfacción del cliente. Y es un poco con lo que les comentaba, ¿no? Con el ejemplo que les ponía, que es que todos debemos enfocarnos, no solamente un área o dos. Actitud y comportamiento del personal, que también es importantísimo dentro de la cultura de servicio, que hay que trabajar muchísimo en las habilidades blandas de los colaboradores. Puede que yo tenga un trabajador, a lo mejor que es muy bueno, es que es muy rápido haciendo las cosas, es muy rápido atendiendo clientes, pero tal vez no sonríe mucho con el cliente, tal vez su dicción no es tan buena o la forma de comunicarse con el cliente no es tan clara, es muy seco, por así decirlo. En cuanto a la atención, nos ha pasado muchísimo con colaboradores que son nuevos y que es una oportunidad, ¿no? Porque los puedes ir formando, les puedes ir enseñando, los puedes ir moldeando, pero hay que trabajar mucho en esto de las habilidades sociales, sobre todo de cómo deben comunicarse, cómo deben abordar con el cliente, ¿no? De enfocar no solo en ser lo más rápido y lo más productivo a nivel de eficiencia, sino que también tiene que estar acompañado de un comportamiento positivo con el cliente, como les decía, una sonrisa, una buena aplicación de tus protocolos, pero que venga acompañado de un tono de voz correcto, ¿no? Por ahí inclusive hemos tomado hasta clases que nos ha dado la empresa de cómo impostar la voz
para poder tener todos un tono adecuado al momento de comunicarnos con los clientes. Número 4, que es la comunicación efectiva, que también es importante, que es escuchar al cliente, transmitir información de manera clara y empática. La comunicación efectiva involucra usar los términos correctos, la comunicación adecuada, enfocándola en el tipo de persona con la que estamos, en este caso, relacionándonos, ¿no? Ya lo hemos dicho, no es lo mismo que me comunique con una persona que tiene 60 años a que me comunique con un joven que tiene 20 años, o que me comunique con un adulto mayor, a que me comunique de repente con alguien de 30, 40, ¿no? Son estilos de comunicación distintas y es importante poder transmitir la información clara, pero esa comunicación efectiva también tiene mucho que ver con la facilidad de poder hablar, con la facilidad de poder tener esa dicción, esa terminología adecuada para el cliente, ¿no? De entender o procesar antes de yo decir lo que tengo que hablarle al cliente, de que si lo que voy a transmitir verbalmente, el que me va a escuchar lo va a entender, de si los términos que voy a usar para esa persona van a ser sencillos de poder comprender o no, o mejor cambio mi estilo de comunicación por uno más sencillito, ¿no? Por uno más que por ahí el cliente no se le haga difícil poder entender lo que yo le estoy diciendo. El trabajo en equipo es importantísimo de todas maneras, es hablar un poquito más de lo que involucra la cultura de servicio. Innovación y flexibilidad, que en este caso es adaptarse a los cambios, mejorar constantemente, seguir mejorando los recursos, las herramientas que la empresa pueda brindarnos a nivel de tecnología, a nivel de capacitación, a nivel de habilidades, para obviamente poder brindarle lo mejor a nuestros clientes. ¿Qué involucra el desarrollo de una cultura de servicio? La capacitación, que ya lo hemos dicho, trabajar en la empatía de los colaboradores, en resolver problemas, en la comunicación, una de las maneras más prácticas que podemos aplicar para poder desarrollar realmente la empatía, para poder resolver problemas de manera eficiente, y la comunicación también es trabajar estas actividades de role play, ¿no? Que es reunir a los trabajadores del equipo y poder asumir o dar como una dramatización, como una actuación, para hablarlo más fácil. Uno hace la vez de cliente y otro hace la vez de colaborador. Entonces, por ahí, ¿no? Un papel de un cliente muy difícil que te haya tocado en algún momento, para ver cómo tu compañero gestiona esa situación. Y los demás estamos atentos, escuchando y también brindando ideas después de la actuación para ver qué podríamos haber hecho mejor para que esa situación se resuelva más rápido, o para que la experiencia del cliente no se vea tan afectada, ¿no? Entonces, ir dando ideas por ahí y también entendiendo desde la empatía cómo se siente el cliente, poniéndonos en la posición de ellos, ¿no? Porque como trabajador a veces es un poco complicado ponernos en los zapatos del cliente, porque interactuamos con muchísima gente en nuestros días. El empoderamiento del personal, que es delegar autoridad, responsabilidad en los colaboradores para mejorar la experiencia del cliente. En este caso es poder darle a los trabajadores la autonomía para que puedan hacer las cosas sin tener que estar consultando cada cierto tiempo, ¿no? Poder darles en este caso a ellos la facilidad de que puedan tomar ciertas decisiones siempre y cuando estén seguros de que no va a perjudicar a la empresa, que no va a perjudicar al equipo, en este caso, o el flujo, siempre que juegue a favor de la empresa y del cliente. Fomentar la innovación, que es incentivar la creatividad para poder mejorar procesos y generar un valor agregado. ¿Quién mejor que nosotros, los trabajadores que interactuamos día a día con nuestros clientes, para poder realmente saber qué procesos son complicados para el cliente y complicados para nosotros, porque nos toman tiempo, porque el cliente espera demasiado, porque a lo mejor tiene que firmar muchos documentos el cliente, o porque tiene que pasar de persona en persona el cliente? Entonces, ¿quién mejor que nosotros para poder hacer propuestas de cómo mejorar ciertos procesos que puedan generar un valor mayor para la empresa y para el cliente?
Medición y reconocimiento, que también es parte de la cultura de servicio, que en este caso es establecer indicadores de desempeño y poder premiar a quienes ofrecen un servicio excepcional. Eso es algo que se aplican en muchas empresas. El poder trabajar las herramientas que ya hemos visto, ¿no? El NPS, que es el Promoter Score, el nivel de recomendación de los clientes, trabajar el de satisfacción, el de esfuerzo, el que hemos hablado que algunas de las chicas por ahí lo aplican en su empresa, que es el cliente incógnito, entre otras herramientas más. Hay otros indicadores o KPIs que también nos ayudan mucho a poder tener esa información por parte del cliente que nos ayuda a evaluar al equipo de atención al cliente, ¿no? De saber si está bien, están trabajando correctamente, hay algo que se puede mejorar para poder en este caso reconocer a los mejores, ¿no? A los que siempre tienen, por ejemplo, una buena calificación. Ya les decía que en algunas empresas o en muchas se paga un bono extra. Tienes, por ejemplo, tu sueldo normal, tienes tu meta que hacer en cuanto a ventas y que bonificas también por esas metas, pero también tienes metas en este caso por atender correctamente a los clientes y te califican los clientes y por esa calificación, por ejemplo, si superas el 85% de aprobación por los clientes, pues ese mes bonificas un monto extra, ¿no? Que también es una ayuda económica. Entonces, también es una forma de poder motivar a que los trabajadores constantemente tengan presente la importancia de brindarle un buen servicio. Bien, chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta que puedan tener de lo que hemos visto hasta el momento? Me avisan, por favor, que hemos visto todo lo que involucra la cultura de servicio antes de pasar a ver la mejora continua. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros con la información? Están un poquito o bastante callados el día de hoy. Me gustaría que por ahí puedan participar un poquito más. Entonces, ¿estamos bien con la información? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta que puedan tener? Ok, listo. Vamos con mejora continua, que es una de las herramientas que podemos utilizar. Esta es una de muchas que podemos trabajar para poder mejorar constantemente enfocándonos en el cliente, pero no solo, como les decía, en el cliente, también enfocándonos en los colaboradores. ¿Qué puede hacer la empresa para poder identificar qué cosas están no funcionando tan bien o no como se espera, que termina perjudicando al trabajador y por ende al cliente, ¿no? Porque no se le da lo que el cliente espera o necesita. Entonces, una de las herramientas es el PHVA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Hay otras más, como por ejemplo el método CERCUAL, que también es una herramienta fácil de poder aplicar, pero que tal vez no es tan completa. Tal vez si por ahí alguno la conoce, se los comento porque me ha pasado que en alguna sesión del curso, pues ha sido con ustedes como grupo, pero en otra me lo han mencionado. Es una buena herramienta, pero no es tal vez tan profunda, ¿no? Como el PHVA. Entonces, planear, hacer, verificar y actuar. Veamos este ciclo. Primero, hay que planear, hay que identificar problemas y diseñar soluciones. El problema puede ser por lo que percibe el cliente y puede iniciar también por lo que percibe el trabajador, que se traduce, pues por ende, también en un problema para el cliente. Hay que hacer, después de planear, después de identificar el problema, lo que no está funcionando, hay que diseñar soluciones y en base a esas soluciones implementar mejoras o procesos para poder trabajar esos problemas, ¿no? Para poder reducirlos, para poder ir eliminando los problemas. Verificar, que en este caso es medir qué tanto me están funcionando esas soluciones o esas mejoras en procesos que hemos planteado para atacar esos problemas. Y 4, que es actuar, que en este caso una vez que ya planeé, que ya hice, que ya verifiqué, pues no me puedo quedar con lo que ya tengo, ¿no? No me puedo quedar con los resultados que ya obtuve por todas esas mejoras que hemos planteado, sino que implica seguir trabajando de repente en otros problemas o seguir trabajando en lo que ya tenemos
para que esto se mantenga y sea constante, no sea una mejora de 3 meses y luego volvemos a lo mismo, ¿no? Sino que hay que trabajar en base a esos resultados para que esto siga creciendo. Entonces, vamos a ver un ejemplo fácil y tenemos un problema. A ver, una tienda de retail puede ser Saga Falabella, puede ser Ripley, la que ustedes consideren necesaria, ha detectado que sus trabajadores de atención al cliente están desmotivados y muestran poca iniciativa al resolver ciertos problemas. Como resultado, las quejas han aumentado y la satisfacción del cliente ha disminuido. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que el cliente interno, que el trabajador no se siente bien, está desmotivado, hay poca iniciativa para resolver problemas, o sea, están mostrando desinterés ante la problemática que los clientes puedan tener. Entonces, algo está ocurriendo internamente, tal vez el estilo de liderazgo no está yendo bien, a lo mejor no se sienten reconocidos, no se sienten importantes para la empresa, para su entorno laboral. Entonces, hay que identificar, como nos decía el primer punto. Primero, vamos con la primera fase, que es planear, que es identificar el problema. El problema ya lo tenemos, ¿no? Que es la desmotivación y la falta de iniciativa. Entonces, vamos a planear la solución. ¿Cuál es el diagnóstico? Hay que hacer encuestas de clima laboral y entrevistas con los colaboradores para identificar cuáles son las causas de este descontento. Entonces, ¿qué está trayendo o qué está ocasionando que el trabajador esté desmotivado y que muestre poca iniciativa? ¿Qué podemos hacer? Encuestas de clima laboral, como dice, y entrevistas, ¿no? Pero las encuestas pueden funcionar bastante bien cuando son anónimas. Las entrevistas a veces tienen una debilidad importante, ¿no? Es que, bueno, queremos mejorar como empresa, pero las entrevistas para poder hacer estas mejoras y poder conocer qué es lo que está pasando, la va a hacer un líder. Y este líder es tal vez la persona la que no tiene apertura para con los colaboradores. La persona que tal vez ni siquiera te da el buenos días o el buenas tardes cuando ingresa o cuando se va. Entonces, no hay esa facilidad de poder comunicarnos. Entonces, si queremos hacer cambios, realmente entra lo que les decía, ¿no? El compromiso es integral, no es solo de una o dos personas. Entonces, tiene que sentirse el trabajador realmente que no va a ser juzgado dentro de esta entrevista al momento de poder manifestar su descontento. Entonces, ¿qué podemos hallar dentro de las entrevistas? Podemos hallar dentro de las encuestas que por ahí nosotros tenemos. Los empleados mencionan que no tienen suficiente capacitación en atención al cliente, no sienten que su trabajo es valorado, no tienen autonomía para tomar decisiones a favor del cliente. Entonces, eso es lo que está causando que los trabajadores no se sientan contentos, no se sientan autónomos, no se sientan satisfechos para poder atender bien a los clientes. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tendríamos que plantear para mejorar estos problemas que hemos identificado a través de las encuestas y las entrevistas? Primero, hay que diseñar un programa de formación en habilidades de servicio. Segundo, implementar un sistema de reconocimiento. Y tercero, permitir una mayor autonomía en resolución de problemas. Entonces, ¿qué está pasando? Como les decía, esta herramienta nos permite atacar los dos frentes, ¿no? No solamente los problemas del cliente externo, sino también los problemas que tengo yo como trabajador y que necesito que la empresa pueda trabajar en esto para yo poder brindarle un mejor servicio a mi cliente. Si queremos mejorar las cosas hacia afuera con el cliente, primero mejoremos internamente, ¿no? Primero preocúpate por nosotros, escúchanos en base a lo que no nos está pareciendo correctamente como para ser más eficientes, para que esto lo podamos traducir y lo podamos reflejar hacia afuera en que el cliente se lleve una buena imagen, en la que el cliente se pueda llevar una buena experiencia, pero primero ataquemos lo de adentro. Entonces, la segunda fase es ejecutar nuestro plan. Ya sabemos qué es lo que está pasando, cuáles son nuestros objetivos. Entonces, primero, hemos hablado acerca de
un plan de formación, de implementar un sistema de reconocimiento y darle autonomía al colaborador. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, capacitaciones, en la que podamos trabajar talleres en atención al cliente, manejo de objeciones, comunicación efectiva, pero no basta con la capacitación, ¿no? Hay que medir esa capacitación, hay que corroborar que lo que está pasando, que lo que se planteó como un problema y se quiere revertir a través de una capacitación, en la práctica esto está funcionando. Si realmente mi colaborador se compromete o no se está comprometiendo. Hay muchos colaboradores que van a una capacitación porque hubo un problema en la empresa y que se está reflejando de manera negativa en el cliente, y se les pone un taller o una charla y el trabajador ingresa a la charla, acaba y le preguntas: ¿y cómo te fue? ¿Qué aprendiste? ¿Cuál es tu feedback? ¿Cuál es la retroalimentación? ¿Cómo crees que puedas mejorar? Silencio, ¿no? Hay un mutis tremendo porque el colaborador corporalmente estuvo presente, pero su mente estuvo en otro lado, porque no le tomó importancia a la charla, porque solamente fue por cumplir, porque a lo mejor no tiene ese compromiso con la empresa y hay que realmente poder identificar qué tipo de trabajadores tenemos. Para eso hay muchas herramientas. Una de las más sencillas de poder aplicar es la matriz de aptitud y actitud, que por ejemplo es una de las matrices que a mí me ha servido muchísimo al momento de poder determinar algún tipo de renovación de contrato o algún tipo de opinión para ver si recursos humanos renueva o no contrato, a cierta persona, ¿no? Del equipo de trabajo. Entonces, hay que realmente saber con qué personas contamos a nivel de compromiso, porque si no es una persona que te suma, que está simplemente ocupando un espacio, pero que te produce lo justo y necesario y no da para a lo mejor tener, como les decía, esa milla extra a nivel de calidad de servicio, tal vez hay que tomar ahí alguna decisión, ¿no? No es la definitiva el desvincular ese personal, pero sí trabajar con esa persona para evitar llegar a ese extremo de poder desvincularlo. ¿Qué más? El empoderamiento. Se otorgan nuevas políticas que permiten a los empleados resolver problemas sin necesidad de aprobación de supervisores. El reconocimiento, que se implementa un programa mensual donde los empleados con mejor desempeño reciben incentivos y reconocimientos públicos. Hay dos tipos de reconocimientos, ¿no? Dos tipos de motivación, una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. La extrínseca tiene que ver mucho con el tema material, con el tema económico, y la intrínseca con todo lo contrario. Entonces, no, no se necesita exclusivamente una motivación económica para poder hacer algo por tu personal, desde cosas muy sencillas, como les decía, reconocer al que llega más temprano, reconocer al que nunca falta, reconocer al mejor compañero de repente, también es importante, al que llega a la meta más rápido, entre otras cosas, también se pueden hacer para poder aumentar la autoestima del equipo, poder aumentar el compromiso del equipo, la identidad de los colaboradores con la empresa o con el área, porque es muy difícil a veces trabajar la identidad del colaborador cuando el clima no es tan bueno y quieres hacer algo, trabajar la identidad corporativa, ¿no? De que el trabajador se sienta identificado con la empresa. Es más fácil que se pueda sentir identificado contigo como líder o con el equipo de trabajo, porque a lo mejor a nivel de beneficios la empresa no es la mejor, por así decirlo, ¿no? Pero sí podemos trabajar la identidad desde otros frentes para poder mejorar también ese compromiso con el colaborador y que por ende se traduzca en el cliente. Tercero, que es verificar, que es medir resultados y evaluar, a ver qué tanto esto me ha funcionado o no, porque se supone que ya identifiqué problemas, ya planteé objetivos, ya trabajé en este caso lo que tengo que poner en práctica, capacitar, empoderar y reconocer. Entonces tengo que medir si esto me funciona o no me funciona. Entonces, asumamos que ha pasado un mes después de esta problemática en la empresa. Entonces, ¿qué podemos hacer para corroborar que lo que hemos planteado anteriormente, que inclusive puede involucrar también un presupuesto, pues podemos hacer encuestas
para conocer si el trabajador está satisfecho o no está satisfecho. Inclusive podemos también hacer nuevas entrevistas con los colaboradores, comparar los niveles de quejas anteriores con los actuales, ¿no? Alguna reducción tuvo que haber habido. Medir el Net Promoter Score para ver si la satisfacción o el nivel de recomendación ha mejorado. Entonces, ¿qué resultados podríamos obtener si todo lo que hemos venido planteando realmente está funcionando? Los colaboradores reportan sentirse más motivados y satisfechos con su trabajo. Esto se va a traducir, ya lo hemos dicho, en que el cliente también esté mejor atendido. Las quejas de clientes disminuyen y el tiempo para resolver problemas son más cortos, porque el trabajador tiene ya el conocimiento necesario para poder enfrentarlos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo lo que hemos visto hasta el momento habla netamente sobre el trabajador, sobre el colaborador. ¿Por qué? Porque es importante trabajar desde adentro, como les decía, con el equipo, para que esto luego se refleje hacia afuera. Número 4, que es optimizar y trabajar de mejora continua. Como les decía, que todo lo bueno que yo obtuve no solo es que está bien lo que tenemos, sino que se mantenga y continúe. Entonces, ¿qué ajustes podríamos hacer para llegar a esto? Es que podemos ampliar los talleres, podemos ampliar las capacitaciones, tal vez involucrar otro tipo de temas, otro tipo de talleres más vivenciales, de repente no tanto de escucha. Se agregan más estaciones de pago digital para agilizar el flujo de clientes. Estábamos hablando que la problemática era de una tienda retail, tipo Saga, tipo Ripley, ¿no? Donde hay mucha afluencia de gente y en donde muchas veces el principal fastidio son los tiempos de espera en caja. Entonces, ahora muchas empresas lo que hacen también es tener estas estaciones de pago digital, ¿no? En la que el mismo cliente va con su producto, lo escanea, pone el método de pago, hace su pago y se va con su producto. Se mantiene una evaluación mensual para seguir viendo qué procesos aún podemos mejorar. ¿Qué resultados podemos obtener? En este caso, pues se mantiene un tiempo de espera óptimo en los pedidos, se mejora la cultura de la empresa, la cultura del equipo, un equipo más motivado, más eficiente, más comprometido, y se establece un proceso de mejora continua donde los empleados pueden sugerir cambios en los procedimientos. Esto al inicio es bastante controversial dentro de las empresas, o sobre todo por lo que hemos pasado por estos procesos en los que hay cambios, en donde se aplica esta herramienta y luego vienen cambios. Y como les decía, para los que hemos pasado por estos procesos, a veces son tomados por una parte de la empresa como genial, ¿no? Como que qué bien que la empresa al fin me haya escuchado. Pero por otro lado, hay un equipo de trabajo que es un poco resistente o reacio al cambio, que te dice, pero ¿por qué estos cambios? Pero ¿por qué si yo particularmente con lo que teníamos trabajaba muy bien? Ahora aprender un nuevo sistema, aprender un nuevo método de trabajo, un nuevo procedimiento, un nuevo protocolo, me va a tomar tiempo. Entonces es un proceso, es cuestión de adaptarse, es cuestión de tener un despliegue o una comunicación de estos cambios de manera paulatina, no llevarlos así de buenas a primeras, porque siempre va a haber personal que tal vez no se ajuste al mismo tiempo o de manera adecuada que los demás, ¿no? En toda empresa hay todo tipo de colaborador, están los que sí, sí me comprometo, sí, esto está bueno, estos cambios, tal vez, mira, ahora me cueste, pero me voy a enfocar no en qué tanto me va a costar, no me voy a enfocar en aprender lo más pronto posible para adaptarme y listo, y continuar. Y está el otro lado, como les decía, el por qué. Me va a costar tiempo aprender esto nuevo y me voy a demorar y me va a causar más lentitud en mi trabajo, me va a causar estrés, me va a traer demoras. ¿Y para qué lo hicieron? Entonces, hay de dos frentes. Entonces, es importante poder, como les digo, ir trabajando de manera paulatina estos cambios hasta que todo el equipo pueda adecuarse, ¿no? Porque no es que porque uno, dos o tres equipos no estén conforme con los cambios se van a desistir, porque siempre los cambios a nivel de empresa
van a ser para bien. La empresa no va a invertir o va a hacer un cambio para perjudicar, ¿no? Sino todo lo contrario. Listo, chicos. Vamos a ver un videito. Hemos empezado nosotros en la clase pasada, no, la pasada no, perdón, la clase 3 creo, hemos hablado acerca de los 10 mandamientos de atención al cliente. Ahora vamos a ver los 7 pecados del servicio. A ver, ahí les voy a mostrar. Denme un segundito. Les comparto la pantalla. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break from a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Created using Powtoon. Ok, entonces ahí hemos podido ver algunos de los pecados que se suelen cometer dentro de atención al cliente. Deje un momento poder compartir la presentación otra vez, por favor. Ok, listo. Vamos a ver. A ver, no sé si estoy compartiendo. Ya, ahí está. Entonces, algunos de los pecados que hemos podido evidenciar dentro del video, y si por ahí también estaría bueno que puedan poner sus respuestas de repente por el chat, qué pecados son los que ustedes consideran que se cometen de manera más frecuente en atención al cliente, o que de repente algunos de ustedes por ahí lo han cometido. Ya les voy a decir yo cuál por ahí en algún momento he caído en alguno de ellos, y que a veces es inevitable y que uno no se da cuenta al inicio, pero es importante identificar cuándo está cometiendo algún error para poder trabajar sobre ello, ¿no? Pero algunos de los pecados, por ejemplo, que podríamos identificar dentro del video, es tratar a los clientes con apatía, ¿no? Eso es algo que a veces sucede en la cual al cliente no le dedicamos mucha atención, o no le brindamos al cliente la suficiente comprensión para poder darle importancia a su problema o a su necesidad. Otro de los pecados que también teníamos en el video era
la frialdad, ¿no? La importancia realmente de no cometer este pecado, de ser fríos con los clientes, de tener cero actitud al momento de interactuar con ellos, porque lo coloca al cliente, como nos comentaba el video, en una situación de no saber qué hacer, no saber a dónde mirar. Muchas veces sucede que vamos a un negocio, nos atiende alguien con una actitud muy mala o negativa, con desinterés, y que por ahí estamos a lo mejor mirando el reloj o mientras nos están atendiendo y están a lo mejor ingresando en su computadora algún tipo de información nuestra, estamos mirando a un lado, mirando a otro y no sabemos qué hacer ni a dónde mirar porque hay un silencio incómodo con el trabajador, ¿no? Y eso es lo que a veces deberíamos evitar, esos silencios incómodos con los clientes, porque el cliente lo pone en una posición que no es la más cómoda. Otro de los pecados por ahí también era el hecho de, se nos comentaba en el video, era el poder trabajar como un robot, ¿no? Que ya les decía que había uno de los pecados en los cuales yo me identificaba por ahí, y era precisamente ese, trabajar como un robot, de mecanizarse en tu día a día, de mecanizarse en tus funciones, de hacer siempre lo mismo, y por ahí lo que conlleva es precisamente a eso, ¿no? A que te robotices, a que te sepas de memoria qué hay que hacer, que terminas descuidando el trato que le das al cliente o la atención que le prestas, y es importante, como les decía, identificar cuándo estamos haciendo esto para tomar ahí cartas en el asunto y poder darnos cuenta que estamos perjudicando la calidad de servicio que le estamos ofreciendo a nuestros clientes. Ok, vamos a ver un ejemplo de cultura de servicio, un ejemplo que involucra en este caso el hecho de tener un compromiso, de tener un ambiente de trabajo agradable, que se pueda traducir luego esto a que el cliente se sienta bien, ¿no? De entregarle lo mejor al cliente, más allá de una atención diaria. Entonces, acá tenemos un ejemplo que es el día del cliente, por ejemplo, que es por parte de la empresa, que es lo que hace es que celebra este día, y que en este caso lo hace una vez al año, que es el segundo sábado de septiembre. Lo realiza con la finalidad de poder brindarle al cliente una experiencia distinta de la que puede estar acostumbrada, como les comentaba, en su día a día. Acá podemos ver, es parte del equipo de trabajo, o uno de los equipos con los que he trabajado, de por ahí. Consiste en lo que pueden ver en la foto, poner un banner alusivo al día del cliente, decorar la agencia, ponernos todos un polo específico que dice feliz día del cliente, ¿no? Que ya de por sí te cambia un poco la actitud, el hecho de estar todos los días con el uniforme, que te da cierta rigidez también, a estar con un jean, a estar de repente con un polito alusivo a esa celebración. Por acá podemos ver también una reunión previa hacia ese día del cliente, en la cual podemos compartir con el equipo, podemos reírnos de repente un poco más mientras charlamos sobre cómo vamos a decorar la agencia, o qué tipo de sorpresas o qué tipo de actividades vamos a preparar para los clientes, como dinámicas, ¿no? ¿Qué conseguimos con esto? Por ejemplo, más allá de la cooperación, conseguimos también esa sinergia con el equipo, que el equipo se compenetre, que esté más unido de lo normal, poder conocernos un poquito más también, perder o dejar de lado esas jerarquías que a veces tenemos, y por ahí involucrarnos en el equipo y, como les decía, poder compartir de tú a tú. Acá hay otra fotito que también estamos con los clientes, y en este caso es que al aperturar nuestras agencias, lo que hacemos es que en ese día le explicamos al cliente lo importante que son para nosotros, que muchas veces o lo hago yo, o lo hace el gerente de agencia, o lo hace de repente algún colaborador que por ahí destinemos, porque bueno, ya lo hemos hecho siempre nosotros, y en esta vez hay que derivarle a alguien más para que también se pueda soltar y pueda interactuar más con el cliente, ¿no? Pero por lo general o lo hace el gerente de agencia, o lo hace el jefe de operaciones, que en este caso soy yo. Entonces, les entregamos a los clientes por ahí unos obsequios, unos premios. Ven por ahí que estamos todos con nuestro polito, estamos con una nariz de colores,
cada uno de los colaboradores, estamos con los clientes, el cliente sacó una gorrita por parte de la empresa que se le ha brindado, le damos también algunos bocaditos para que puedan degustar, hacemos algunos juegos, había un colaborador, por ejemplo, en este caso, que sabía hacer trucos de magia, entonces también preparamos por una actividad interesante para los clientes. Acá hay un poquito más de fotos de los clientes con algunos colaboradores. Acá pueden ver a un compañero que se vistió de arlequín, no es que contratamos ni le pagamos a nadie, el mismo colaborador se ofreció y también es parte del compromiso. Pero aquí cómo se le recibe también a los clientes, ¿no? Para poder darle, en este caso, significado a ese día del cliente. Vamos a concluir con que un cliente satisfecho, pero no solamente un cliente externo, sino que un cliente interno, o sea, un colaborador, es el mejor embajador de una marca. Un equipo motivado es la clave para poder lograr que precisamente ese trabajador y el cliente, pues definitivamente apliquen este marketing tan buscado que se anhela, ¿no? Que es el de boca a boca. Entonces, invertir en una cultura de servicio sólida es invertir en el crecimiento y la sostenibilidad del negocio. Listo, chicos. Esa es la clase del día de hoy. Antes de darle pase a Arnold, recordarles, por favor, la importancia de la certificación. Sé que por ahí ya la mayoría, como comentaba Arnold, lo ha hecho, pero igual por ahí si alguien falta, no está de más que lo consultemos, que lo consideremos. Es importante no solamente a nivel de currículum decir, por ejemplo, ok, llevé este curso, sino que también se pueda demostrar a nivel de documento que efectivamente llevaste este curso, ¿no? Muchos de los procesos, por ejemplo, de reclutamiento laboral, involucra que una de las instancias es, por ejemplo, como el primer paso para postular es que sea tu currículum simple, o sea, con tu experiencia y se acabó, ¿no? Y el segundo paso ya es la demostración de estas experiencias, que es el currículum documentado, en el cual tú adjuntas todo lo que has contado de experiencia, todo lo que has contado de estudios, de cursos, de talleres que hayas llevado, para que se pueda validar, porque se verifica en este caso si realmente lo que estudiaste pues, es real y te va a servir para el puesto al que tú estás postulando. Listo, chicos. Ahora sí, muchas gracias por su participación, por haberme acompañado en estas 5 sesiones. Los dejo con Arnold para que les pueda dar mayor información. Gracias, Elizabeth. Igualmente, que pasen unas lindas fiestas con su familia, con la gente que más quieren. Y si Dios quiere, ya nos estamos viendo en próximos cursos que se vienen para enero del 2026. Hasta luego. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.